La Liga de la Justicia de Zack Snyder demuestra que había una mejor película ahí abajo. ¿Quién nos iba a decir 4 años después del estreno de Liga de la Justicia que íbamos a estar hablando de Liga de la Justicia? De la misma película, bueno, no, pero vamos, sí, en esencia la misma película. No hace falta que os repita qué ocurrió con la película que empezó a ser de Zack Snyder y acabó siendo de Joss Whedon o de mucha gente, pero de nadie a la vez, que ni convenció a la crítica, ni convenció a los fans, no es que hiciera tampoco un dato estrepitosamente estupendo en taquilla. Lo que iba a ser la gran culminación del universo extendido DC en la gran pantalla acabó siendo un Mi teoría de lo que pasó. Bueno, Zack Snyder, como sabéis, se marchó del proyecto cuando sufrió una tragedia familiar. Por cierto, un detallazo que dedique su montaje de la Liga de la Justicia a su hija. Y entró Joss Whedon a terminar el trabajo. Pero yo creo que en Warner dijeron, por fin nos hemos quitado de encima a Snyder, que tiene una gran legión de fans, pero no está consiguiendo convencer al público general de que realmente las películas que iban a unir a personajes tan sumamente importantes como Superman, Batman, Wonder Woman podían ser tan influyentes o tan importantes como las que estaba haciendo la competencia, y metieron a Joss Whedon, que ya había demostrado con Los Vengadores que sabía un poco lo que hacía, y le debieron de decir, aprovecha ahora que no está y rebaja un poquillo la oscuridad y la seriedad y hazme una película un poquito más para todos los públicos, no solo para los fans de los cómics. Obviamente fue un error morrocotudo y tuvimos ese Frankenstein horrible que no es una película casi, que navega entre dos aguas y que eso, como ya he dicho, no gustó, básicamente. Empezó la campaña Release the Snyder Cut, que, bueno, pues llegó a buen puerto y gracias a la existencia de HBO Max, pues Warner le dio a Zack Snyder un poquito más de dinero, se cree que fueron 70 millones de dólares, para que terminara lo que había podido grabar, que en realidad era mucho. O sea, de hecho, en la Liga de la Justicia de Zack Snyder solo hay una escena grabada en los últimos meses, que es la del Nightmare, la de este futuro distópico en el que Batman es un poco la resistencia frente a un Superman tiránico. Es la única escena que grabaron nueva. Todo lo demás ya lo había grabado Zack Snyder. Lo que pasa es que luego llegó Joss Whedon, tiró la mitad de la basura, hizo lo que le dio la gana y así quedó. Por suerte, y ya nos vamos a meter en harina, como Zack Snyder con este montaje no tiene que responder a datos de taquilla, a básicamente nada, y en realidad es casi un te hacemos el favor de permitirte estrenar tu película por la presión de los fans, pues claro, es que la Liga de la Justicia de Zack Snyder es la película que tenía que haber sido la Liga de la Justicia, porque es lo que Zack Snyder ha querido hacer, y sobre todo lo bueno es que no ha tenido absolutamente ningún tipo de barrera, más allá de, pues eso, de esos 70 millones que ha usado para terminar los efectos visuales de todo lo que había grabado. Pero haber hecho lo que le da la gana le ha permitido contar la historia que quería contar y sobre todo contar una historia, que es algo que la primera Liga de la Justicia no puede alardear enormemente. Esta libertad le ha permitido que la película dure 4 horas, cosa que ningún estudio le habría permitido llevar a los cines. Le ha permitido estructurarla en 6 capítulos, 7 en realidad. Y le ha permitido básicamente, pues eso, desarrollar los puntos que ya venía desarrollando desde El Hombre de Acero y con Batman vs Superman, y hacerlos tomándose su tiempo, haciéndolos todos lo épicos que quería, manteniendo un poco su seña de identidad, su toque muchísimo más solemne, más épico, más seriote, más oscuro. Realmente para tener una imagen una imagen clara de esta película, me vi después de nuevo la versión que llegó a los cines y es que son la noche y el día, nunca mejor dicho. O sea, es que es ver la de Joss Whedon y es como si hubieran encendido 3000 focos y de pronto fuera todo hiperluminoso y colorido. Que claro, no tiene ningún sentido con lo que llevábamos viendo hasta ahora. Entonces, realmente tiene muchísima más lógica que, ya que dejaste empezar a Snyder toda esta historia que ha ido
contando para llegar hasta aquí, lo lógico es que por lo menos hubieras mantenido ese tono, aunque sepas que no te iba a hacer los 2.000 millones que ha hecho Vengadores Endgame, pero bueno, por lo menos tiene una coherencia con todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya iréis viendo a lo largo de la película cómo hay muchísimas escenas que aparecieron en la versión de 2017, pero hasta en esas escenas hay trocitos que Whedon volvió a grabar para darle pues chascarrillos o hacerla más ligera o medianamente colocar las piezas para llegar al final que quería, porque es un final radicalmente distinto al de Snyder. Snyder presenta aquí a Steppenwolf como sicario de Darkseid, que es el gran villano de esta película y de las dos secuelas que iban a venir. Steppenwolf tiene una historia totalmente distinta, tiene hasta un diseño totalmente distinto, infinitamente mejor que la de Joss Whedon. Es una chulada como su armadura es como que, se mueve como casi respirando como si fueran branquias, o sea, infinitamente mejor ese diseño. Le da muchísimo más empaque al que tiene que ser el gran villano de la película y que a mi parecer en la versión de cines pasaba totalmente sin pena ni gloria. Pero eso, Darkseid era el gran villano y juega aquí un poco como el papel que tiene Thanos en Guardianes de la Galaxia, de esto de que está en segundo plano, pero cada vez se va haciendo más a la idea de que si quieres hacer algo bien tienes que hacerlo tú mismo, y nos deja con muchísimas ganas de ver más de él. Pero es el gran villano que merecían personajes como Batman o Superman, y da un poco de pena que se vaya a quedar solo en presentación. Otra cosa que descarta la película es esa noción del miedo por el que aparecían los bichejos que acompañan a Steppenwolf. No, aquí ya empezamos de cero, sin esa grabación de la cámara del móvil de unos niños. Vamos directamente a la batalla final de Batman vs Superman y cómo Superman se sacrifica, y ese sacrificio inicia todo el tema de las cajas madre, la llegada de Steppenwolf, etcétera, etcétera. Aquí no hay que el miedo despierta, no. O sea, aquí es la Tierra se ha quedado vulnerable porque ha perdido a su principal soldado, que era Superman, y es el momento en el que Darkseid decide que es hora de volver a hacer la unidad y convertir la Tierra en otro apocalipsis como el suyo. En este montaje, quienes ganan absolutamente son dos personajes: Cyborg y Flash. Cyborg y Flash son los dos personajes que necesitaban más presentación, y aquí Snyder les da el tiempo que necesitamos para que les conozcamos casi a la altura de los demás, y para luego pues entender los sacrificios que tienen que hacer, los dilemas a los que se enfrentan, y para pues convertirlos en miembros en pleno derecho de la Liga de la Justicia. Quizás el que queda un poquito más descolgado sigue siendo Aquaman, que tiene un poco más de escenas. De hecho vemos pues eso, todo lo que grabaron Amber Heard y Willem Dafoe, que no se había visto en la película de Joss Whedon, y sí que se nos cuenta un poquito más el pasado de Arthur Curry, pero en realidad se seguía notando mucho que su película sí que estaba confirmada e iba justo después. Entonces pues no tenemos en exceso presencia de Aquaman, pero bueno, por lo menos tampoco le usan un poco como payaso como le usaban en la otra. La Liga de la Justicia de Zack Snyder es una película de Zack Snyder para lo bueno y para lo malo. O sea, si Joss Whedon forzó a lo bestia los chascarrillos, los momentos como ese acercamiento entre Batman y Wonder Woman, que era absolutamente anticlimático, o eso, utilizar a Flash y Aquaman básicamente como alivio cómico, aquí las risas llegan un poco de casualidad en algún momento, pero esta película es seria, es solemne, es épica. O sea, es lo que los fans del Hombre de Acero y Batman vs Superman estabais pidiendo. O sea, todos los que estuvisteis súper pesados con release de Snyder Cut, Zack Snyder os ha dado lo que queríais, y os ha dado 4 horas de lo que queríais. Entonces, obviamente, si no os gustaba el toque de Zack Snyder en las películas de DC, esta no os va a cambiar el parecer, porque sigue manteniendo eso, sigue manteniendo el tono, sigue manteniendo esa fotografía hiperoscura, sigue manteniendo ese, oh Dios mío, qué duro es ser superhéroe, pero
bueno, pues es la historia que quería contar y la cuentan muy bien. Todos los personajes llegan al punto al que tienen que llegar y se forja una verdadera Liga de la Justicia que no se forjaba en la de Joss Whedon. Pero a favor de Zack Snyder tengo que decir que a pesar de ser 4 horas, no se me hicieron para nada largas. O sea, ni siquiera tuve la sensación de que cada capítulo fuera como una película y estuvieran como varias películas pegadas. Sí que es verdad que la primera parte es muy historia de origen y que se centra mucho en eso, en presentarnos a los nuevos personajes y a presentarnos toda la historia de las cajas madre. Tenemos muchísimo más de la batalla de las Amazonas contra Steppenwolf, y es mucho mejor. Tenemos más del robo de la caja madre que guardaban los Atlantes. Tenemos más de la historia que le cuenta Wonder Woman a Batman para explicarle un poco todo lo de la unidad y un poco el plan de Darkseid. Pero digamos que es una historia con inicio, nudo y desenlace muy clara, que simplemente se toma su tiempo para contar las cosas. También, pues hombre, se tiene que tomar su tiempo porque hay mucha escena de tiempo bala, de planos fijos en objetos concretos, en los tótems estos que le gusta tanto a Zack Snyder. Pero bueno, yo creo que si hay una lección detrás de todo lo que ha pasado con Liga de la Justicia y con la Snyder Cut, es una lección clarísima que tienen que grabarse a fuego. Sobre todo Warner Bros., que tiene un serio problema con esto, pero en realidad todos los estudios de Hollywood. Si decides darle a Zack Snyder la batuta para contar esta historia, le tienes que dejar que cuente su historia sin inmiscuirte, porque su visión, sin obstáculos, será muchísimo más orgánica y muchísimo más firme y fuerte que si empiezas a meter más guionistas, más ejecutivos, otro director, solo porque en los pases de prueba no te haya funcionado. O sea, evidentemente, tal y como empezó el universo extendido de DC, no vas a poder ser el universo cinematográfico Marvel, y eso está bien, porque así tenemos dos cosas totalmente distintas. Mientras que el universo cinematográfico Marvel ha conseguido ser, sobre todo, una máquina de entretenimiento con mucha chicha detrás, pero digamos una máquina bien engrasada, con los puntos tal, esta ha querido contar una historia muchísimo más pues solemne, aunque me repita con ese término. Si has empezado así, déjale terminar así. De hecho, es una pena que cuando todo termina y nos pone a las puertas de del nightmare hecho realidad, de ver cómo en las próximas películas nos iban a dar distopía superheroica que, por ejemplo, Vengadores Endgame solo rozó con lo del chasquido. O sea, un verdadero cambio de dinámica, con un Superman corrompido, con un Batman casi haciendo de Mad Max. Es una pena que lo hayamos perdido solo porque en su momento preferiste no esperar a que Zack Snyder estuviera en condiciones para continuar el trabajo y le dejaras contar la historia que quería contar. O sea, es bastante probable que la trilogía que tenía pensada llegara a ser lo épica que estaba prometiendo. Y esto solo lo digo con un fragmentillo de escena que nos muestra la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Que por cierto, ese fragmentillo se lo podría haber ahorrado y hubiera quedado una película totalmente cerrada, pero estoy bastante convencido de que lo ha metido a posta porque quiere presionar a Warner y que los fans presionen a Warner para que le den la trilogía, que es un poco complicado tal y como están las cosas. Supongo que habrá que renovar contratos con básicamente todo el mundo, algunos a lo mejor no quieren volver. Es muy complicado ese camino. Por lo menos nos deja esta guindita que sí que dejaba vistas de que había chicha ahí detrás. ¿En qué se han ido los 70 millones entonces? Pues básicamente en los efectos visuales, que por cierto, viendo la de 2017, qué vergüenza. O sea, la de 2017 tiene unos efectos visuales. ¡Qué vergüenza! Incluso para la época, ¿eh? Entiendo que es una industria que evoluciona prácticamente a diario y 2017 no es 2021, pero de verdad en 2017 daba mucha vergüenza.
En la Liga de la Justicia de Zack Snyder tenemos que rebajar expectativas a ese respecto, porque, bueno, no ha tenido los recursos que debería haber tenido una película de este tamaño, sobre todo porque tampoco ha podido hacer los reshoots que se suelen hacer y todo esto. O sea, ha cogido el metraje que tenía grabado, ha grabado solo la escena del Nightmare y todo lo demás pues lo ha tenido que arreglar a golpe de ordenador. Entonces sí, obviamente se nota muchísimo ciertos detallitos que no están del todo pulidos. O sea, hay un momento al principio con Lex Luthor que clama al cielo, pero digamos que es el precio a pagar por tener esta película hecha. También un poco por el toque oscuro que lo camufla todo un poquito más. Funcionan muy bien los efectos especiales. Ya digo que el diseño de Steppenwolf es maravilloso y hay muchísimas otras escenas que no cantan tanto como cantaba la que llegó a cines. O sea, es así. Pero eso, rebajad expectativas porque no es una superproducción que se vaya a estrenar como se tiene que estrenar. Pero vamos, en definitiva, la Liga de la Justicia de Zack Snyder es una película infinitamente mejor que la que vimos en cines, es la película que deberíamos haber visto en cines, es todo lo que quieren los fans, está llena de esos guiños que les van a encantar, como el traje negro de Superman bien utilizado, como el cameo ese que han hablado, que no voy a desvelar obviamente, pero bueno, o sea, que dejaba ver que de nuevo Snyder se ha empollado bien los cómics y que tenía una idea absolutamente clara y que cuando le dejas toda la libertad la cuenta estupendamente y con toda la épica que necesitaba, o sea, con la banda sonora de Yankee Excel maravillosa, es que hasta la canción de los créditos cambia para que te quedes con esa sensación de que esto solo acababa de empezar. Es una pena que esto se haya desarrollado de esta manera y probablemente nunca veamos esta historia terminada como tenía que terminar. Pero quedémonos con que al final el experimento ha salido rematadamente bien.